Muy bien, lo que vamos a ver ahorita va a ser cómo es que la presión, bueno, se mide la presión y aparte esto qué nos quiere decir, ¿no? La presión. Y también cómo calcular el gasto cardíaco, ¿no? Con el principio de Fick. Bueno, pues lo primero va a ser comprender por qué hay dos, ¿no? Por siempre dicen, 120 sobre 80, ¿no? Y dices, ¿cómo que 120? ¿No? Hay dos, ¿acaso me están tomando la de las arterias y luego aparte la de, pues, qué tan presionada estoy por la chamba o por la escuela? ¿O por qué son dos, no? Y eso es lo primero que vamos a explicar. Bueno, lo primero es que tenemos que comprender que nuestro corazón es una bomba que se llena de sangre y luego la expulsa. Entonces, cuando tenemos nuestro corazón lleno, eso nos da una presión. Y cuando nuestro corazón está todo apachurrado porque ya acaba de expulsar toda la sangre, eso nos da otra presión. Entonces, cuando tenemos nuestro vaso, bueno, entonces ustedes díganme antes de eso, ¿qué presión va a ser más alta? ¿No? ¿Qué presión va a ser más alta? Cuando tengo mi corazón expulsando toda la sangre y entrando a la circulación y le estoy metiendo más y más sangre, o cuando mi corazón no está echando nada y se está rellenando. Pues entonces, claro, ¿no? Nuestra presión va a estar más alta cuando eche toda la sangre. Cuando eche toda la sangre va a ser la presión sistólica, que es la que va a ser más alta. Y cuando nuestro corazón se esté rellenando y no esté expulsando la sangre, pues esa va a ser nuestra presión diastólica. Entonces, pero ¿cómo vamos a poder conocer esta sangre? Bueno, más bien esta presión, ¿eh? Esta sangre, esta presión. Pues lo que hacemos es aparruchar la arteria, ¿no? Lo que hacemos con el manguito, pues es apretar la arteria, ¿no? Casi casi cortamos la circulación. Entonces toda la sangre se va a quedar aquí y no va a pasar, ¿no? Y vamos a estarla aquí presionando con el manguito para que no entre. Y mientras vamos a estar midiendo, ok, cuánta presión estoy ejerciendo para que no pase la sangre. Pero en el momento, bueno, después de esto, ya que ya no pasa la sangre, vamos a empezar a liberar la presión. Vamos a ir haciendo estas presiones que se vayan haciendo más chicas y más chiquitas para que pueda ir entrando la sangre. Entonces, en el momento en el que ya pasó la sangre, en el momento en que ya pude reducir la presión lo mínimo para que ya pasara la sangre, esa va a ser nuestra presión sistólica, porque es la presión máxima, más bien mínima, que tuve que presionar para que mi sangre pasara. Entonces, para que mi corazón, cuando va expulsando la sangre, aquí está mi corazón, cuando ya está lleno, pero cuando se apachurra, cuando está todo apachurrado, que ya expulsó la sangre, en ese momento voy a sentir cómo pasa la sangre y esto, en el momento en el que pasa la sangre, me va a dar una presión que la sangre va a ejercer sobre mi vaso. Esta presión es la que vamos a medir, que va a ser la que se va a estar oponiendo contra la presión que tenemos. Entonces esa va a ser nuestra presión sistólica. Y pues decíamos, ¿no? Es la que ejerce el vaso una vez que ya pasó la sangre. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la diastólica? Pues esa la vamos a obtener en el momento en el que nuestro vaso esté lo más casi ya recuperando su forma natural, ¿no? Cuando ya esté muy poquito presionado por nosotros, ya que cuando tenga, nosotros vamos a medir esta presión, ¿no? Ya que cuando esté casi recuperando toda su forma, nuestro corazón es cuando se va a estar llenando, porque no va a estar ejerciendo la presión, sino va a estar simplemente la sangre fluyendo y nuestro corazón va a expulsar la sangre, pero también vamos a poder medir el momento en el que se está llenando, porque es el mínimo que tenemos, ¿no? Es la presión. Entonces vamos a evaluar, ok, si ya expulsó la sangre, pero también en este momento ya se está llenando el corazón
y puedo todavía sentir esta presión que le estoy haciendo, que ya es chiquita, pero bueno, que ya es chica sobre el vaso y que me va a permitir saber cuál es la presión cuando se está llenando, ¿no? O sea, la presión diastólica. Entonces, de esa manera vamos a comprender cómo es que nuestra, bueno, nuestras dos presiones que vamos a tener, ¿no? Cuando se llena, bueno, cuando expulsa la sangre y cuando se llena. Entonces, eso es en cuanto a la presión. Pero también vamos a ver en esto el gasto cardíaco, que va a ser cuántos litros de sangre nuestro corazón va a estar expulsando por minuto. Entonces, para eso, ¿cómo podemos calcular cuánta sangre nuestro corazón expulsa por minuto? Pues para eso nos podemos ayudar del principio de Fick. Ahora, el principio de Fick lo que va a hacer es utilizar el principio de la conservación de la masa, ¿no? Esa es de que pues, la masa no se destruye ni se evapora ni nada, sino se transforma. Entonces, la masa que yo voy a tener aquí, la cantidad de masa, pues va a ser la misma que voy a obtener. Tal vez se transformó, pero sigue siendo la misma cantidad, ¿no? Y eso pues es muy sencillo explicarlo como si fuera una tortillería, ¿no? Tenemos estas máquinas donde nosotros vamos a poner la masa encima y vamos a esperar a que se hagan las tortillas. Y cuando ya obtengamos nuestras tortillas y veamos, y si vemos cuánta masa es, pues vamos a ver que es exactamente la misma. O sea, sí, se transformó en una tortilla, pero es la misma masa. Es la misma cantidad, no se transforma ni nada. Entonces, de eso nos vamos a ayudar, ya que si nosotros echamos cierta cantidad en el principio del vaso, o si tenemos una cantidad que está fluyendo por el vaso y nosotros agregamos otra, pues lo que vamos a obtener va a ser esa que añadimos más la que ya existía, ¿no? Y es donde vamos a obtener nuestra fórmula donde se conservó la masa, ¿no? Donde tenemos esta que ya teníamos y la que agregamos. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser las Q. Esto va a ser la cantidad que van a ser estas, ¿no? Que van a ser las cantidades que vamos a encontrar, que va a ser definida por moles, que moles es como decir docena o decena, es una cantidad para cosas muy chiquitas, ¿no? Que son así millones, pero en moles. Y sobre segundo. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que, por ejemplo, si tomamos la Q, lo que estábamos diciendo es, ok, encontramos tantos moles que están pasando cada segundo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Están pasando 7 moles cada segundo. Entonces eso es lo que nos está diciendo la Q. ¿Ya qué va a ser igual nuestra Q? Pues al flujo por la cantidad por litro que hay. O sea, decimos, ok, ¿cuántos moles están pasando por segundo? Bueno, pues primero dime cuántos moles hay en cada litro, ¿no? Y después dime cuántos litros están pasando por segundo. De esta manera, pues yo puedo saber cuántos moles pasan por segundo, sabiendo esto, ¿no? Entonces, una vez que comprendimos esto, ¿no? De nuestro Q, pues podemos decir, ok, pues yo para saber cuánto añadí o cuánto sustraje, me basta con restar lo que encuentro al final menos lo que tenía al principio, ¿no? Al final voy a tener más, voy a tener todo esto. Al principio tenía menos, ¿por qué? Porque agregué cierta cantidad. Entonces esta cantidad va a ser lo que voy a encontrar. Entonces lo que hago es agarrar esta parte y le resto esta que encontré. Y lo que me va, si le resto esto, pues lo que me resta es lo que añadí, ¿no? Y es lo que decimos aquí. ¿Cuánto añadí? Bueno, lo que añadí va a ser igual a la B, a lo último, menos lo primero. Entonces, decíamos, ok, pero las Q van a ser nuestro flujo por la cantidad de sustancia que hay. Entonces, como siempre va a ser el mismo flujo, porque estamos en el mismo vaso, pues entonces puedo despejar y decir, en vez de multiplicar flujo por cada, por la cantidad,
y luego multiplicarla, bueno, esto multiplicarlo para B y luego hacerlo para A, pues mejor multiplico el flujo ya de una vez por mi cantidad de sustancia. Entonces, o sea, al final lo que estamos haciendo es despejar, ¿no? Entonces lo que obtenemos es esta fórmula de aquí. Pero a nosotros no nos interesa cuánto añadimos o cuánto sustraímos, porque nosotros ya lo sabemos. Lo que nos interesa saber es nuestro flujo, porque nuestro flujo va a ser igual a nuestro gasto cardíaco. Entonces, si despejamos, pues tenemos que pasar todo esto que está aquí multiplicando, dividiendo, y lo pasamos acá abajito. Entonces, ya tenemos una manera de calcular nuestro flujo, sabiendo, ok, cuánto añado, ¿no? Por segundo, ¿no? Una Q. ¿Cuántos moles por segundo añado? Esto dividido entre cuánta sustancia encuentro al final menos la sustancia que encuentro al inicio. Entonces, esto si lo aplicáramos ya a nuestro cuerpo, pues diríamos, ok, vamos a tomar como, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Que agrega oxígeno. Entonces, si decimos, ok, al inicio yo tenía una cantidad de oxígeno de 15 mililitros. Ah, bueno, pues lo ponemos hasta acá, ¿no? Es la cantidad inicial. Y decimos, ok, y después encontré que tenía 20 mililitros después de que pasó por el pulmón. Entonces lo ponemos aquí, la parte final, porque decimos, ok, ¿cuál es la diferencia que hay, no? Primero encontré 20 y ahora encontré 15. Y aquí lo que vamos a poner va a ser cuánto estoy agregando de oxígeno por minuto, que son 250 mililitros. Entonces, pues lo agrego. Y de esta manera vamos a resolver esta ecuación y nos va a dar nuestro gasto cardíaco, que van a ser 5 litros de sangre por minuto. Entonces, esto pues va a ser para nuestro gasto cardíaco. Pero igual lo podemos encontrar para un principio de dilución de contraste. O sea, no lo tenemos necesariamente que hacer con el oxígeno, sino también podemos agregar algo para poderlo agregar una sustancia, evaluar cuánto, cuánto encontramos de esa sustancia después y de esa manera saber cuál es nuestro gasto cardíaco, ¿no? Cuánto está pasando en nuestra sangre por minuto. Entonces, para eso, pues, lo primero que tenemos que conocer es la sustancia, ¿no? ¿Cuánta sustancia tengo? Y para eso tenemos que saber, ok, por litro, ¿no? Esta es la cantidad de sustancia. Por litro, ¿cuántos moles tengo? ¿No? Y si dices, ok, si te dicen por cada litro tienes un mol, pues ahora dime pues cuántos litros tengo, ¿no? ¿Cuál es el volumen? Si te dices, tienes 2 litros, pues si sé que tengo un mol por litro y tengo 2 litros, pues entonces tengo 2 moles, ¿no? Que esta va a ser la cantidad. Entonces, lo que vemos es que nuestra cantidad que encontremos va a ser igual a... Bueno, ya comprendimos esto, ¿no? Pero ahora toca comprender cómo podemos relacionarlo con el gasto cardíaco, que es lo que nos interesa saber. Y para eso nos vamos a ayudar de los litros, ¿sí? Porque este se va a quedar igual acá. Pero si decimos, ok, hay otra manera de saber los litros que hay, pues a ver, si sabemos que nuestro gasto cardíaco es cuántos litros pasa por segundo, pues digo, cuántos segundos pasaron, ¿no? Entonces, si digo, si quiero conocer mi gasto, si quiero conocer los litros que tengo, pues tengo que saber cuántos litros pasan por segundo, ¿no? Y si me dicen, ok, pasa un litro cada segundo, pues ahora dime cuántos segundos pasaron, vas a ver cuántos litros. Entonces, de esta manera, yo ya sé cuántos litros voy a tener. Y ya lo junté con el gasto cardíaco y el tiempo. Entonces, de esta manera, ya tenemos una fórmula que incluye al gasto cardíaco, que es lo que queremos saber, a la cantidad de sustancia que agrego, el tiempo que pasa y cuánta sustancia hay.
pero lo que me interesa es el gasto cardíaco. Entonces lo que hago es despejar esto. Entonces paso todo esto que está multiplicando, dividiendo, y lo paso aquí abajito. Entonces, de esa manera, pues lo que hago es simplemente multiplicarlo. Digo, simplemente, este, pues introducir los datos, ¿no? Si digo, ok, agregué 5 miligramos de sustancia y sé que hay 2 miligramos por litro de mi sustancia y pasó en 0.5 minutos. Entonces ya, yo los resuelvo la ecuación y ya me da el gasto cardíaco. E igual se podría solucionar con con el principio de Fick, de la conservación de la masa, en donde tenemos algo que estamos añadiendo o sustrayendo y nada más tenemos que evaluar cuánto hay por litro en una vena y en la arteria. Y de esta manera podemos conocer también nuestro gasto cardíaco, ¿no? Que es igual al flujo. Y ya eso sería todo.